En el OIJ, tu seguridad es importante. Por eso, abrimos este espacio para vos. OIJ a tu servicio, un programa donde conocerás sobre los delitos más comunes y cómo podés evitarlos. Una producción del OIJ con el apoyo de Teletica Radio y Fundación Ciudadela de Libertad. Generamos conversación. OIJ a tu servicio, al aire. Muy buenos días, Maricel Rodríguez les saluda una mañana más de sábado, muy contenta de estar con todas ustedes, las personas que nos están escuchando y como siempre con mi amigo Roy Ruiz. Buenos días, Maricel, buenos días a toda la gente que se queda pegada, como dice usted, a los 91.5 FM de Teletica Radio. Un placer estar con todos ustedes, donde se encuentren, en su casa, lavando el carro. El sábado en la mañana se puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Todo y nos escucha. Correcto, eso es muy importante. Tanto. Sí, exactamente. Exactamente. Y bueno, hoy una mañana con un programa especial, diferente. Creo que el tema es muy interesante. En algún momento yo les había hablado que íbamos a hablar de eso porque es una problemática que se da a nivel nacional. Y bueno, tenemos... Sí, es no solo muy interesante, sino muy importante. Correcto. Y sobre todo en este tiempo que la gente come mucho. Sí, exactamente. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que se come y a dónde se compran las cosas. Sí. Y tenemos hoy, Roy, un invitado especial también. Bueno, alguien, no es un invitado, es ayudándonos, Sí. porque siempre tenemos a nuestro querido Jorge Chávez, DJ Boo, Correcto. que va a estar acompañándonos, de hecho, en controles. Pero hoy tenemos también a don Rafael Cambronero. Rafa Cambronero, Rafa Cambronero, Sí. que se pasó de la salsa a ayudarnos. Se adelantó. Pero ahorita dentro de un ratito va a estar en el salsómetro. ¿verdad? Exactamente. Así Pero que por el momento nos está ayudando a nosotros. Sí, correcto. Y bueno, también agradecerle a Teletica Radio y a Fundación Ciudadela de Libertad que hacen posible que lleguemos hasta ustedes con este programa OIJ a tu servicio. Exactamente. Recuerden que nos pueden escuchar, además de la emisora de 91.5, por www.teleticaradio.com. Pueden bajar también la aplicación TuneIn y digitar Teletica Radio seguido y ahí nos pueden escuchar. Y por supuesto, a partir de lunes nos pueden escuchar en nuestra página web www.poder-judicial.go.cr/OIJ. Ahí ingresan a comunicación y al programa de radio. Pueden también, a partir de la próxima semana, por ahí de martes o miércoles, gracias a nuestro compañero Juan Pablo Alvarado, que muy amablemente pues graba el programa y lo puede subir y lo sube a Facebook para que ustedes lo puedan ver a través de nuestra red social Facebook. Correcto. Y como siempre recordarles las líneas confidenciales del OIJ para cualquier información que usted tenga y que sea de interés para la Policía Judicial puede llamar al 808.645 del Centro de Información Confidencial justamente. También está en la línea WhatsApp 808.645 y también el correo electrónico, ¿verdad? Para que tengan todas las opciones que puedan ustedes hacernos llegar información que, como les decimos, sea de importancia a nivel nacional, ¿verdad? Esto es importante, no solamente aquí en la capital o en la meseta central, sino que a nivel nacional usted puede llamar ahí y dar algún tipo de información que sea de interés para la policía. Y hoy, Maricel... un tema, como dijiste, sí. muy interesante y sobre todo muy importante, que es el robo de ganado. Robo y destace. Robo y destace de ganado, que además del robo y destace de ganado, ¿verdad? Y la problemática con los ganaderos de nuestro país, además tiene un peligro adicional. Sí. Que es el peligro en la seguridad alimentaria. Correcto. Y esta semana tenemos invitados especiales porque además de tener invitados de nuestro organismo de investigación judicial, tenemos también invitados del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA. A ver, Roy, ¿nos comentas? Correcto, tenemos el doctor Olivet Cruz Vázquez, que es especialista en salud alimentaria, como lo dice Maricel, del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, y también al doctor Bernardo Calvo Rodríguez, que es especialista en rastreabilidad, que ya ahorita vamos a hablar un poquito de qué es eso, ¿verdad? Sí. Que también es del Servicio Nacional de Salud Animal. Ellos dos nos acompañan por parte de esta entidad. El compañero Pablo Sánchez Rivera, que es encargado de la unidad de robo de ganado acá en el OIJ, en la sección de robos, y el compañero Roy Piña Miranda, que también es del OIJ, pero de Cañas, ¿verdad? Porque quisimos incluir también alguien que esté de zonas alejadas donde también se da este tipo de problemas. Y con ellos pues vamos a iniciar este programa que esperamos que sea pues de no solamente interés, sino también que le pongamos la importancia de vida por lo que usted decía, Maricel, porque no solamente el hecho de que le roben al ganadero, que le maten una res, que la maten, sino el problema de la gente que podría consumir este tipo de carne. Exactamente, y en este tema, en lo que es el robo de ganado,
interactúan varias instituciones, ¿verdad? De hecho, hace un par de años más o menos tuvimos una campaña especial en la que participábamos tanto el Ministerio de Seguridad como SENASA, OIJ, justamente porque los ganaderos no denuncian, ¿verdad? Muchas veces el robo de su ganado y es muy difícil, es uno de los delitos que tiene ciertas particularidades porque, por ejemplo, definitivamente el ofendido no va a recuperar el bien, ¿verdad? Estamos hablando de un daño que pues es permanente, le destazan, le roban su ganado y no lo va a recuperar, ¿verdad? Entonces, es hacer conciencia también en eso un poco. Pero sí, tal vez ustedes nos pueden explicar, tal vez alguno de ambos, de OIJ y de SENASA, ¿por qué el trabajo en conjunto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo trabajan ustedes en conjunto? Ok, buenos días. Por lo menos la parte que abarcamos nosotros, que es en Guanacaste, y digo Guanacaste porque 10 años de mi labor estuve en la delegación de Liberia, una zona también muy ganadera y también muy afectada. Para el 2011, que llegué a la subdelegación de Cañas, también nos encontramos con una problemática muy grande en cuanto al robo en pie y destace de ganado. Ha sido una labor durísima, muy dura, digamos. De hecho, que se hizo una comisión en Guanacaste donde está Fuerza Pública, Ganaderos, SENASA y OIJ. De hecho, todos los meses hay una reunión y donde se discuten, digamos, los temas más relevantes de cada mes. Guanacaste, por ser una zona ganadera, tenemos, por ejemplo, en la jurisdicción nuestra, fincas de dimensiones muy grandes, demasiadas hectáreas. Tenemos ganaderos, los cuales tienen muchísimas cabezas de ganado. Que no es fácil de controlar, supongo que por ahí va el asunto, tanto la extensión de las fincas como las cabezas de ganado. Correcto, sí, de hecho que el conteo no es diario, es mucho el ganado que ellos manejan. Y la gran problemática que tenemos es que muchas veces se dan cuenta del destace 2 o 3 días después, cuando ya se ha perdido, digamos, gran parte del arresto del animal en ese caso. Son denuncias que entran un poco retrasadas, digámoslo así, y donde los lugares donde se da el destace son zonas montañosas, no hay edificaciones cercanas, son sitios muy solitarios, y cuando llegamos encontramos restos ahí del animal. Y para la parte de investigación, que es la nuestra, se nos dificulta porque no tenemos testigos presenciales, digamos, claro, de ese hecho, y es un poco complicado esa labor. Con SENASA, lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en la zona de Guanacaste recientemente, es trabajos operativos de carnicería con Fuerza Pública, es ir al Ministerio de Salud, también nos ha apoyado mucho, ir a revisarle los controles de carnes y demás. Hemos estado recibiendo muchas informaciones confidenciales también, el Centro de Información Judicial, y las cuales se han verificado en hasta pulperías, nos han llegado donde están vendiendo carne, y carne que sí yo le digo a la población en general, de que si no tiene ningún control, no es recomendable. Y lo digo porque hemos estado en las escenas o los sitios de destace, y las condiciones ahí son cero higiene, la contaminación es abundante. Muchas veces las reses están recién vacunadas, están con algún tipo de enfermedad y es carne que no tiene ningún control de higiene ni de salud. Imagínense el daño que le puede causar a la salud. Justamente, hecho, ajá. Sí, ya se nos adelantó un poquito, don Roy, a la pregunta que seguía, ¿verdad? Que es, ¿cómo puede afectar? O sea, una parte es la afectación del ganadero, pero ¿cómo puede afectar el consumo de esta carne por parte de un ser humano? Sí, bien, buenos días. Efectivamente es un tema delicado, es un tema de preocupación en el SENASA y debería ser un tema de preocupación de los consumidores y de la población en general. Solamente algunos, para que tengamos alguna idea general, en los establecimientos donde se procesan animales, donde se procesa la carne, hay todo un equipo de inspección que todos los días realiza diversas labores, básicamente de inspección. Garantiza que la carne que allí se elabora haya pasado por un proceso no solamente de inspección de los animales vivos al llegar para determinar si hay alguna posible enfermedad y aprobar el sacrificio o no, sino además una vez que son sacrificados pasan por un proceso de inspección visual. Esto es lo más
digamos, lo más práctico en el establecimiento, en la planta de sacrificio. Pero además de eso hay una serie de controles que lleva SENASA, como por ejemplo lo que tiene que ver con la aplicación de medicamentos veterinarios. Se hacen análisis, se determina si tienen medicamentos veterinarios en cuyo caso no puede ser consumido por la población. Además se hacen análisis también microbiológicos, se hace una serie de controles que indiscutiblemente en las condiciones en que se destaza un animal no se llevan a cabo. Muchas veces se roban y se destazan animales que han sido desparasitados un día o unas horas antes o una semana antes, en cuyo caso esos animales no deben ir al consumo de la población. Entonces sí es importantísimo para SENASA y para nosotros que la población tenga claro que los alimentos, en este caso las carnes, deben ser adquiridas en lugares en donde tengamos certeza de que esa carne ha pasado por todo un proceso de control por parte de SENASA. Pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias, digamos? Porque obviamente es muy delicado esto, pero ya hablándolo, digamos, de manera concreta, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de que una persona consuma carne que no ha sido procesada y que no tiene estos estándares de los que usted está hablando? Digamos, de un animal que haya sido vacunado y esa carne se la venden, como dice el compañero, en una pulpería. ¿Cuáles serían las consecuencias? Sí, puede ver la gente algo, digamos, a corto plazo, a cortísimo plazo, como que yo me la coma y en ese momento pues pueda tener alguna reacción, o es, digamos, un efecto que puede ser a largo plazo. Bueno, en el caso de los medicamentos veterinarios, de los residuos o los restos de medicamentos veterinarios, posiblemente no va a ser un efecto a corto plazo. Eso es un efecto más a largo plazo, en donde tiene que ver con la resistencia antimicrobiana y con un problema que se está presentando también últimamente a nivel mundial, o una preocupación que hay a nivel mundial, y es que muchos medicamentos, muchos antibióticos que se utilizan en humanos para controlar infecciones, si hay consumo de pequeñas dosis de antibióticos, por llamarlo de algún modo, esos antibióticos terminan no haciendo efecto para ciertas enfermedades. Entonces es un tema que se llama resistencia antimicrobiana que podría estar propiciando, pero esto es a largo plazo. Pero a corto plazo hay muchas bacterias que podrían estar presentes en esta carne que podrían generar enfermedades, diarreas, vómitos e incluso la muerte en personas sobre todo que tengan un sistema inmunológico debilitado. Pero sí pueden ser desde efectos a largo plazo o efectos inmediatos como enfermedades agudas. Qué difícil, ¿verdad? ¿Y han determinado ustedes en lo que es el robo de ganado, el robo y destace, dónde son o cuáles son los lugares más afectados en el país? ¿Dónde es que más sucede? Bueno, en las estadísticas que ha generado la OPO de nosotros, la Oficina de Planes y Operaciones, tenemos que la zona norte, la zona de Guanacaste, y contando lo que es la zona atlántica propiamente, Pocosí, son de las zonas más afectadas por esta problemática. Como lo mencionó el compañero, al ser zonas alejadas, montañosas, potreros, donde no cuentan con vecinos que nos ayudan a la investigación. Entonces eso nos dificulta en cada proceso. Esas serían las zonas que tenemos con margen más alto. ¿Y por qué han determinado ustedes que los ganaderos no denuncian? ¿Hay todavía esa problemática? Sí, se maneja, ya que tenemos, por darte un ejemplo, que en un sector tenemos 10 denuncias. Al llegar a hablar con esas personas, ellos mismos nos informan que hay más afectados en la misma zona, donde vamos a consultar a cada uno de ellos y nos dicen que por problemáticas económicas o distancia o tiempo les dificulta trasladarse a formular las denuncias, que es un factor que nos ayuda a nosotros, tanto estadística como operacionalmente. Ese detalle... Lo que les ayuda es que la gente denuncie, ¿verdad? Nos ayude que denuncie, porque con eso podemos gestionar y realizar trabajos enfocados a zonas afectadas, donde tal vez enfocamos nuestros trabajos operativos en una zona y contando ya con los números o las denuncias que nos pueden incorporar detalles a la investigación, nos facilita para continuar. Sí.
Sí, es importante que si nos están escuchando los ganaderos, ¿verdad? Porque como dice Pablo, por una cuestión de distancia, de tiempo, tal vez no se desplazan, por lo que usted decía al inicio, que ya no van a recuperar la res, entonces dice, ¿para qué voy a ir a poner la denuncia? Pero si la denuncia no entra dentro de la estadística y nunca se va a generar un trabajo operativo y la estadística no va a dar que hay un problema ahí y no se va a atacar. Por ahí es donde va el asunto y el llamado a que las personas que sufren eso, pues denuncien. Sí, correcto. Nuestra importancia es que formulen la denuncia, ya que con cada denuncia se extrae información que nos ayuda a enfocar o a identificar estos grupos que se dedican al destace y robo de ganado. Ahora, para que la gente nos entienda un poco más, y cuál es tal vez la peligrosidad en el consumo de esta carne, ¿han determinado ustedes cómo es o cuál es la manipulación? Yo he visto fotografías cuando se hacen algunos operativos o cuando se encuentran los res, sí, ¿cuál es la manipulación que se le da a esa carne? Los delincuentes llegan, agarran el ganado, ¿verdad? Lo destazan, ¿y qué es lo que hacen ahí en el sitio? ¿Cómo es que manipulan ellos la carne? Bueno, yo quería comentar que primero que nada hay modalidades distintas en este delito. Existe el robo de ganado en pie, donde no hay destace, y la venta o comercialización posterior de esos animales, que es un problema, por supuesto, muy serio, y que en algunos casos, cuando se logra identificar a los responsables, también en una cantidad importante de casos se recuperan los animales. O sea, no es que siempre se pueda afirmar de que no hay recuperación del bien sustraído. Por supuesto que esos casos desde la perspectiva, digamos, de salud pública son menos graves, ¿verdad? Hay un daño material, una pérdida importante para el ganadero, pero no así desde la perspectiva, digamos, de salud pública, que es tal vez en la que nos estamos enfocando, de la que más estamos comentando. Ciertamente, cuando el daño se da, bueno, y aquí tiene una particularidad, el robo de animales en pie muchas veces es de lotes completos de animales, ¿verdad? O sea, no es de uno o dos animales. Son varios animales, sí. Aprovechan la operación, digamos, para hacer un barrido de los animales que encuentran en una finca. Llegan con un camión y cargan todo. Uno o a veces más de uno, ¿verdad? Y cargan lo que pueden, y entonces pues la pérdida económica en esos casos suele ser mayor. El destace está dirigido, digamos, a una cantidad menor de animales, porque por supuesto tienen que hacer toda un proceso y tener la logística adecuada. Y entonces en este caso la pérdida económica puede ser menor, pero el riesgo, por supuesto, como lo estamos comentando, es mayor. ¿Qué pasa? Bueno, hay que entender que siempre se hace en zonas, en potreros normalmente, ¿verdad? Generalmente en la noche, es decir, con condiciones de poca luz o ninguna luz, ¿verdad? Para el proceso de destace siempre se requiere de agua para poder estar lavando los utensilios, y esa agua la toman de la primer charco que se encuentren o de cualquier quebrada o río, ¿verdad? Por supuesto no va a ser agua potable, ¿verdad? Y bueno, desde el momento en que se agarran el animal en un matadero, el animal pasa por un proceso de sensibilización, ¿verdad? Que evita que el animal vaya a tener sufrimiento durante el proceso ya de sacrificio, y eso también repercute en la calidad de la carne, porque un animal que ha sido sacrificado en condiciones de estrés, ¿verdad? Libera una serie de sustancias, etcétera, que son tóxicas o son tal dañinas. vez no tóxicas, pero sí repercuten en la calidad de la carne propiamente dicho, ¿verdad? Y además, durante el proceso de destace se deben tener condiciones idóneas, ¿verdad? Higiénicas, porque por supuesto en esas condiciones sería muy común, por ejemplo, que se cortara el intestino, parte del tracto digestivo del animal, y que ese material vaya a contaminar la carne, cosa que en un matadero precisamente toda la práctica está orientada a evitar una contaminación cruzada, ¿verdad? Lo que decía el doctor Cruz es importantísimo. Hay una inspección en un matadero antemortem para poder identificar síntomas compatibles con algunas enfermedades que puedan ser transmisibles al ser humano a través de
los productos, y eso en esas condiciones no se da, y además el que hace eso no tiene criterio para poder valorar si un animal está puede ser portador de una enfermedad infectocontagiosa del ser humano o no, ¿verdad? Entonces, toda esa cadena de controles que se cumplen en un matadero autorizado y que son estrictos, yo creo que Costa Rica en ese sentido ha tenido un nivel de avance importantísimo. Prácticamente ya no existen los rastros aquellos municipales donde también se sacrificaban animales en condiciones muchísimo más favorables que las que pueden haber en un potrero, pero aún así muy deficientes, ¿verdad? Y eso ya se erradicó hace muchos años acá. Todos los mataderos están autorizados, tienen inspección médico-veterinaria, tanto en el antemortem como durante el proceso. Son sujetos a procesos de control de bacteriológico o microbiológico, ¿verdad? Etcétera. Y ninguna de esas condiciones, por supuesto, que se va a asegurar, ni interesa asegurar en el caso del destace en potrero. Entonces, efectivamente es una actividad delictiva que, además de la pérdida económica que le genera a los propietarios de los animales, que no es poca, ¿verdad? Tiene un riesgo implícito a la salud de los consumidores. Al respecto de esto, no sé, tal vez para Roy o para Pablo, ¿qué han determinado ustedes en las investigaciones que se han llevado? Porque los doctores explican, ¿verdad? Pues todo el proceso que lleva en un matadero formal, ¿verdad? Todos los requerimientos que se hacen. Pero de los delincuentes que han trabajado y que ustedes han detenido y que han... ustedes saben, digamos, si ellos han sido personas que han trabajado en algún lugar de estos, que tengan algún conocimiento y que tengan de alguna manera algún cuidado para no cometer los errores, como dice el doctor, de cortar alguna parte que vaya a infectar, o son personas que empíricamente nada más llegan, matan ahí y que no tienen ningún cuidado de este tipo. Ok, sí. Roy, perdón, ahí nos hemos encontrado de los dos tipos. Por ejemplo, a veces en la escena uno se da cuenta de los cortes, si son cortes, nosotros decimos cortes profesionales o no. Ajá. En algunos casos sí, hay cortes que uno ve que hay gente que tiene conocimiento, o por lo menos o trabajó en una carnicería o ha trabajado en lo que es ganadería o algo similar. Las condiciones, como decía el compañero, que uno se encuentra ahí cuando ha decomisado carne también, van en sacos, en bolsas, llenos de zacate, de maleza, de tierra, y etcétera, ¿verdad? Y también nos hemos encontrado cortes que son irregulares, gente, como decimos nosotros, destaza a veces para comer o para vender hacia la carrera, y de hecho que dejan partes que son muy valiosas a la hora de comercializarla, partes, digamos, de carne. Y otro aspecto ahí que se me quedaba anteriormente es que esto se incrementa mucho en la zona cuando hay turnos o fiestas. Ajá. Ahí se da mucho, se nos incrementa un poco, se nos alza un poco lo que es el destace. Sí, como lo indicó el compañero, se combina tanto el conocimiento que han tenido en otros trabajos como de forma empírica, y hemos logrado determinar en trabajos llámese carnicerías y demás, donde hemos llegado y encontramos trozos de carne con monte, tierra, que evidencia que es un proceso totalmente no lleva las normas que indica el doctor aquí, sanitarias. Y hemos obtenido, digamos, en trabajos detenido bandas donde presentan cuchillos que usan para esa labor, totalmente, ¿cómo le explico?, antihigiénico, que es el mismo que usan para degollar, para abrir el animal, y es en un solo proceso, que en cambio un lugar como indica el doctor, en un matadero respectivo, tienen ya su proceso, su debido trato con los utensilios y la desinfección de cada uno. Pero en general, entonces, son gente que nada más llegan, matan sin importar nada y no tienen tal vez el conocimiento, ni siquiera el cuidado para no afectar la carne que después van a ir a comercializar. Sí, no, el cuidado ellos no lo mantienen, ya que ellos, por la presura de salir del lugar con el robo de la carne, tratan de agilizarlo, ya sea en una bolsa o en un saco, echan la carne y la lanzan a un cajón ni siquiera con las condiciones de refrigeración ni nada. Y de acuerdo al clima, eso ayuda a la descomposición más próxima de cada producto. Correcto. Yo tengo una consulta tal vez para alguno de ustedes dos de SENASA, el doctor Bernardo, el doctor Olivet.
cuando veníamos de camino al programa, y antes de empezar, conversábamos sobre un término que se llama trazabilidad, ¿verdad? Que yo lo conocí hasta ahora, ¿verdad? No me declaro ignorante en el tema, pero en este caso podemos decir que eso se da en los mataderos que son oficiales, que digamos que hay todo un rastro digamos, de dónde salió ese ganado, de cómo llegó ahí, de hacia dónde va. O sea, eso lo tenemos aquí en nuestras normas oficiales de manipulación de la carne. Sí, efectivamente, la trazabilidad o rastreabilidad, que es lo mismo, es la capacidad de seguir el movimiento y la trayectoria de un animal o de un producto. En este caso, animal, pues aplica para muchos otros tipos de bienes y de productos. Pero el objetivo siempre es identificar el origen y la trayectoria a lo largo de la cadena de valor. De tal manera que desde el consumidor final hasta el origen de ese animal o de ese producto sea posible reconstruir, por decirlo así, la historia y identificar eventualmente en qué puntos de esa cadena han habido desviaciones que puedan representar un riesgo sanitario, en nuestro caso. Nosotros hemos desde hace ya 7 años implementado en Costa Rica, en el caso del ganado bovino, un sistema de control de movimiento y rastreabilidad que permite, a partir de una caja de carne, un lote de carne en cualquiera de los mataderos del país, identificar qué animales le dieron origen a la carne que está contenida en esa caja, ¿verdad? Y eventualmente, si por ejemplo en esos controles que comentaba el compañero se encontrara una desviación por irrespeto a los límites máximos de residuos en carne, o si se encontrara, como decíamos, un indicio de alguna enfermedad o algo, podríamos entonces a través de ese sistema identificar de dónde se originaron los animales que le están dando, que están, valga la redundancia, originando entonces ese lote. Eso hoy en día pues es una práctica, es un sistema que permite por supuesto mejorar la efectividad en el seguimiento cuando hay sobre todo desviaciones, y permite además identificar hacia adelante dónde pueda estar el producto que esté, digamos, afectado por una situación dada. Entonces es una herramienta muy útil. Por supuesto que todos esos controles se aplican cuando el producto pasó por un sistema. Por el sistema regulado. Correcto, el regulado, el oficial. ¿Sí? Cuando eso no es así, pues todo eso se pierde, esa capacidad se pierde, ¿no? Entonces, todo esto pues repercute al final de cuentas en que toda la carne que se comercialice por las vías informales o irregulares, siempre tenemos que considerarlo como un producto de riesgo. Bueno, sí, a raíz de ese comentario, yo tengo como 3 preguntas, pero... No, y yo estoy segura que mucha gente, usted que nos está escuchando, debe estarse preguntando, bueno, y ¿cómo identifico yo, verdad, que la carne que estoy comprando... se podrá saber. Sí, exactamente, se podrá saber. Bueno, nos vamos a ir a un corte. De hecho, antes del corte vamos a tener nuestro consejo del día, y cuando regresemos vamos a ver estos otros temas que se nos están quedando en nuestras mentes. Exactamente. Hola, mi nombre es Nils Rojas, jefe del OIJ de Sarapiquí. No acepte desconocidos como amigos en las redes sociales. Evite sacar dispositivos electrónicos mientras usted se encuentre caminando. Comuníquele a un vecino de confianza cuando usted vaya a su casa sola. No muestre ni a ningún desconocido la alarma de su vehículo, ni a ninguna persona extraña, como algún mecánico. Haga caso omiso a ofrecimientos de dinero por favores cuando provengan de un extraño. OIJ, Investigación y Ciencia a su servicio. Estás escuchando OIJ a tu servicio, un espacio para tu seguridad. Enseguida estamos de vuelta. Ya inició la mejor fiesta del fin de año, el Chinamo de Supertica. Humor, concursos, música, baile, premios, imitadores. La Meserita, Porción Sun y sus nuevos trajes. Juan Galindo, Papi Paz, Morgan, Checho Loco, Luz de la Esquina, Nando Diputado, Visión Chinamo, Cántala si puedes, El Congelado, Yo Soy Pollo, los monólogos chinaoques, los nuevos chistes del Rapidín, el Soyapa, Don Wesley con el arma y Gane, el Chinamero con Yair, la rojora que se suena, grupos nacionales e internacionales. Y además, concursar desde su casa con Llamando y Ganando, 8 en punto de la noche, por su Teletica. Eso es todo, amigos.
¿Qué es Fundación Ciudadelas de Libertad? Es donde he descubierto que sí puedo luchar por mis metas. Es donde he aprendido a servir a los demás. Es donde sé que las juventudes tenemos la iniciativa. En Fundación Ciudadelas de Libertad formamos líderes. Conoce más de nuestro programa de liderazgo juvenil. Que se sienta el movimiento de las juventudes. Contactanos a través de Facebook. Feria de Artesanías Sarchí 2017, del 16 al 17 de diciembre. Ven al Parque de Sarchí Norte y disfrute de la gran variedad de artesanías y actividades culturales. Recuerde, del 16 al 17 de diciembre. Organiza Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Sarchí. 12 equipos en pos de la Copa del Campeonato Nacional de Fútbol. Las puertas de un nuevo campeonato de Primera División se abren y usted podrá disfrutarlo en una nueva opción de escuchar las acciones. Una forma diferente y fresca de describir los partidos. Campeonato de Apertura. Fútbol de Primera División. Torneo 2017. Vívalo aquí en Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. Las emociones de la última fecha de la cuadrangular final del torneo de apertura, vívalas aquí en Teletica Radio 91.5 FM. Este domingo 17 de diciembre, 3 de la tarde, desde el estadio Ricardo Saprissa Aimá, el Deportivo Saprissa recibe al Santos de Guapiles. Y toda la información de lo que suceda desde el estadio Eladio Rosabal Cordero, entre el Club Sport Herediano y el Municipal de Pérez Celedón. Las emociones de la última fecha de la cuadrangular final del torneo de apertura, vívalas aquí en su Teletica Radio 91.5 FM. La seguridad es nuestro tema. Es hora de continuar con OIJ a tu servicio. En Teletica Radio, generamos conversación. Esta semana, nuestros usuarios en redes sociales nos consultan sobre recomendaciones para evitar ser víctimas de asaltos. Trate de portar poco dinero en efectivo y utilice medios de pago alternativos como tarjetas y transferencias electrónicas. Manténgase alerta de personas que le observan de forma sospechosa o que le sigan. No cuente o muestre dinero en sitios públicos. No utilice teléfonos celulares en vía pública. Si es urgente, busque un lugar seguro y donde no esté a la vista de terceros. Evite portar objetos de valor a la vista. Trate de no caminar sola o solo en lugares oscuros, solitarios o desconocidos. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. Regresamos a OIJ a tu servicio, donde generamos conversación, una vez más agradeciendo a Teletica Radio y a la Fundación Ciudadelas de Libertad que hacen posible que lleguemos hasta ustedes con OIJ a tu servicio, hoy con un programa interesantísimo, robo, destace de ganado, bueno, toda la implicación que lleva, no solamente la afectación para los ganaderos como hablábamos, sino para la salud. Y antes de irnos al corte... Hay un tema sí. así que a mí, o sea, porque yo como consumidora, y me imagino a la mayoría de personas que nos escuchan, es cómo nos damos cuenta. Sí. Podemos darnos cuenta. Entonces, bueno, don Roy Piña nos hablaba de la problemática que hay en los turnos, sobre todo, ¿verdad? Más o menos... ¿Qué podemos decir? O sea, ¿se da? ¿Es muy común esto en los turnos que haya carne que es de dudosa procedencia? Sí hemos notado, digamos, que se ha alzado un poco la incidencia en cuanto al destace cuando se acercan ciertas actividades festivas allá en la zona, llámese en distritos o algunos lugares ahí, donde se da mucho el destace. Digamos, decirle precisamente si en X local lo están vendiendo algo así muy complicado, pero sí hemos recibido información, porque sí se han recibido muchas informaciones, que hay gente que cuando hay fiestas o turnos, sí se dedican a vender carne que es producto del destace. Que ahí es muy importante repetirles otra vez, porque yo ahora lo decía, no solamente es en la meseta central, esto del 800-8645 sirve a nivel nacional, y supongo que de ahí es donde ustedes toman, porque usted decía que han recibido informaciones del Centro de Información Confidencial. Correcto. Sí. Es ahí a ese número, para que a nivel nacional sepan, 800-8645. Si usted se da cuenta de algo, de que están vendiendo carne de dudosa procedencia, ahí es donde lo pueden reportar, y eso le sirve mucho a la Policía Judicial. Correcto, sí. Nosotros, cuando hemos recibido esas informaciones, lo que hemos hecho es coordinar con SENASA y el Ministerio de Salud. Y de hecho que se han abordado algunos establecimientos, inclusive pulperías, y se ha hecho una revisión. Por lo menos en los momentos que hemos llegado no hemos logrado todavía que yo recuerde ubicar, digamos, que haya carne de dudosa procedencia.
pero sí las alarmas se han encendido y ahí está la información. Y es de ahí donde hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar la carne, como decían los compañeros de SENASA, que para eso hay lugares que ya están con su patente y tienen su autorización para expandir lo que son carnes. Sí, que eso lo hablábamos fuera de micrófonos ahorita en el corte, ¿verdad? Que es muy importante. Bueno, ¿cómo saber cuándo podemos consumir una carne tranquilos y cuándo no? Bueno, a mí me llama la atención. Yo no iría a una pulpería a comprar carne, ¿verdad? Y no es lo correcto. Pero nos explicaban ustedes fuera de micrófonos que lo mejor es comprar en centros autorizados, en establecimientos. ¿Cómo identifica la gente Ajá. que son centros autorizados? Bueno, SENASA tiene registrados los establecimientos donde se comercializan, donde se venden los productos cárnicos. Y eso, y eso es una información pública. Por ejemplo, yo me puedo meter a ver si la carnicería a donde yo voy está registrada con ustedes, o eso no, digamos, no es información que trasciende al público. Los establecimientos tienen el permiso, lo deben tener a la vista, y cualquier persona puede preguntar, incluso puede solicitar, preguntar. Eso es importante. Pero además de esto, también es importante que aprendamos a detectar algunos indicios. Si, por ejemplo, llegamos a un establecimiento, a una carnicería o a una pulpería y vemos que la carne está siendo manejada de manera inadecuada, pues eso ya, o que presenta ciertas características. Incluso nos comentaban ahora los compañeros del OIJ que se encuentra a veces zacate, que la carne está sucia. SENASA tiene controles incluso para impedir que aparezca en la carne pequeñas manchas o cuestiones de este tipo contaminantes. Si encontramos en un establecimiento, en una carnicería, este tipo de productos, es casi evidente que no pasó por un proceso. Entonces, importante que esté registrado, que esté aprobado por SENASA, pero también que aprendamos como consumidores a estar buscando algunos indicios que nos puedan llevar a la conclusión de que esa carne no pasó por los procesos. Con respecto al tema de en las fiestas, en donde a veces podrían eventualmente estarse vendiendo este tipo de carnes obtenidas ilegalmente, también un llamado a esta gente que está vendiendo, porque posiblemente lo hagan por un tema de costo, pero el riesgo que lleva implícito esto, el riesgo penal, incluso si una persona, por ahorrarse un poco de dinero para vender en una actividad, en una fiesta, en un turno, compró carne de procedencia dudosa o qué sé yo, y genera un brote, pues ténganlo por seguro que eventualmente va a haber una investigación y esa persona va a tener una responsabilidad sobre este asunto. Entonces también aquí es importante la coordinación que se hace entre las diferentes instancias y con el Ministerio de Salud también en este caso. Ahora, independientemente de si causa un daño o no causa un daño a la salud pública un producto, si ustedes determinan que una persona, ya sea en una carnicería, en una pulpería o en un evento como estos, en un turno, una fiesta, está vendiendo este tipo de carne, igualmente se expone a una denuncia penal, me imagino, y además una denuncia de no sé, ante las instancias de salud. Bueno, si se detecta que una persona está comercializando productos de origen animal, en el caso particular de la carne bovina, hay además, digamos, una implicación legal distinta, porque hay una ley, que es la Ley para el Control de Ganado Bovino y Prevención de su Robo y Hurto, que establece sanciones, o sea, que establece sanciones penales para la comercialización irregular de la carne bovina. Por ejemplo, si alguien anduviera vendiendo carne por la vía pública, o si alguien está comercializando carne sin presentar o portar la debida factura del establecimiento donde el animal fue procesado, puede ser hoy en día acusado perfectamente penalmente. Eso está tipificado como un delito, ¿verdad? Para otras carnes eso no aplica, porque la ley es específica para el caso concreto del ganado bovino, ¿verdad? Pero esa ley, obviamente, o más bien supongo que es por la problemática que se daba con esa carne. Bueno, más bien eso es porque el sector más afectado ha sido el de, primero, que es la actividad pecuaria más extendida en el país,
Y en el año 2009 se hizo los ganaderos, principalmente organizados a través de cámaras y de la Corporación Ganadera, promovieron la ley de robo de ganado, que Correcto. Se conoce, digamos, de forma popular de esa forma. Uh-huh. Y bueno, el interés de ellos como ganaderos, como gremio, era proteger su sector. Correcto. Y entonces de esa manera logró aprobarse una ley que es específica para el ganado bovino. Sin embargo, como les decía, o sea, el riesgo existe en cualquier producto que haya sido procesado, que se esté comercializando de forma indebida. Entonces el SENASA, ante cuando se determina ese tipo de problema, pues lo que hace es sacar del consumo el producto como medida preventiva de primer orden, o sea, procede con el decomiso. Si nosotros encontramos a alguien que está ya sea vendiendo en la vía pública o en un establecimiento, un producto que presenta síntomas o signos de que pueda haber sido manipulado de forma incorrecta, se aplica el principio de prevención y se decomisa el producto, ¿verdad? Uh-huh. Pero, como les decía, en el caso de la carne de bovino podría además tener consecuencias penales, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, retomando un poco lo que ustedes decían, cuáles son, digamos, las medidas que puede el consumidor tomar. Bueno, primero, adquirir los productos de establecimientos autorizados, asegurarse de que el producto esté debidamente manipulado, que esté bajo refrigeración. Yo sí, por ejemplo... Y que se vea bien. Que se vea bien. Si yo voy a comprar una carne y me parece que está babosa o tiene uh-huh. algún color, una apariencia uh-huh. ¿verdad? Extraña, o tiene algunas... indicios de que pueda estar uh-huh. Contaminada con pasto, etcétera, uh-huh. Eso inmediatamente me va a hacer sospechar de que ese producto, independientemente de que si haya sido robado o no, es un producto que no está en buena condición y no se debería consumir, y además tengo todo el derecho y la obligación de denunciarlo, claro. ¿verdad? Para que se puedan hacer uh-huh. las inspecciones y identificar por qué está sucediendo eso y disminuir el riesgo. Correcto. En la práctica, Pablo, porque digamos, acá en la sección de robos hay una pareja de trabajo que, valga la redundancia, trabaja exclusivamente en eso. Y en la práctica, ¿cuál ha sido, en la mayoría de las veces que ustedes han detectado, que han trabajado, cuál es la manera o los lugares donde se vende, donde se comercializa, para que la gente ponga mucha atención donde no debe? ¿Qué es lo que han ustedes en las investigaciones determinado? Bueno, como lo indicaba el doctor, hemos llegado a establecimientos, carnicerías, supermercados, donde a simple vista la presentación de la carne deja mucho que pensar de dónde viene, uh-huh. Ya sea por la contaminación o los colores que presenta. Eso ha sido que hemos determinado. Además, hemos logrado evidenciar muestras como monte, tierra, hasta en varias ocasiones hasta ciertos parásitos que jamás van a estar con los controles que debería llevar. Uh-huh. Uh-huh. Pero decía usted también que en carros comercializan este tipo de carne. Es que a eso es a lo que yo quiero, que usted le cuente a la gente dónde han encontrado para que la gente sospeche. Y también hay lugares acá en San José donde ustedes han determinado, hay sectores, Pavas, creo que hay lugares donde han ustedes determinado que vendían carne de dudosa procedencia. Bueno, hemos logrado darnos cuenta que en sectores podemos decir como Pavas, La Carpio, Alajuelita, que andan carros ofreciendo carne de puerta en puerta. Eso es un factor que tenemos que tomar en cuenta y denunciarlo inmediatamente. ¿Y el precio es mucho más? Son precios totalmente bajos comparados a un local o un establecimiento que tenga las normas respectivas. Una diferencia bastante notoria. Sí. Hay un problema, ¿verdad? Que la gente a veces por ahorrarse unos 5 en el consumo de ciertos productos, después tiene que invertir más tiempo y dinero en poder curarse, exactamente. Ahora, saliéndome un poquito de lo que es propiamente el ganado, o sea, es la carne de res
la que más en la que más se sufre este tipo de problemas, o hay otros animales, por ejemplo la carne de cerdo, que es muy consumida y en esta época es súper consumida? ¿Ustedes han determinado que hay problemas también con este tipo de animales? En lo personal hemos visto un aumento en las denuncias en lo que son robo de equinos, caballos, donde comercializan la carne. La carne de caballo como si fuera de res. Exactamente. El doctor ahorita puede explicarle bien las diferencias, pero están destazando caballos y ofreciéndolo en establecimientos como si fuera carne de res. ¿Y cómo notamos la diferencia? O sea, ¿cómo nota uno que no es res y que es caballo? Bueno, es un poco difícil, o es bastante difícil determinar la para diferencia. Uno como cliente. Sí, prácticamente no es posible hacerlo. El hecho de que se consuma carne de caballo no es un problema, o sea, existe en Costa Rica, hay una planta para procesamiento de equinos, está autorizada. Aquí el tema es que la persona que compra equino, compra caballo, debe saber que está comprando caballo. Entonces, primero para aclarar. Sí, para saber uno. Pero si se procesa bien, entonces es comestible. Es comestible. Es comestible, o sea, tenemos también todos los controles por parte de SENASA en esa planta de sacrificio y son productos inocuos, son productos que se pueden consumir. El punto aquí es que igual se están robando caballos, los están sacrificando en condiciones inadecuadas, en un potrero, con todo lo que esto ya explicamos qué significa. Correcto. Y aquí digamos que hay dos elementos importantes. Uno, que se está engañando porque se está vendiendo carne como que si fuera carne de bovino, cuando en realidad es de equino y algunas personas no consumen carne de equino. Y lo otro es que se está exponiendo al riesgo de salud que hemos venido comentando. Y en cuanto a la carne de cerdo, en la zona nuestra, en realidad muy poco. Sí sea, digamos, el robo en pie, digámoslo así, de los cerdos más para esta fecha, ¿verdad? Claro. Pero básicamente el tope alto es de res. Es el tope más alto. Sí. Ahora, en los últimos años, según me comentaba Pablo, cuando veníamos a hacer el programa, las denuncias de robo y destace de ganado han venido bajando, al menos acá. En la zona norte también es así, ¿han venido disminuyendo o cómo está la situación en la zona norte? Respecto al año anterior, sí bajó bastante para este año, pero sí recuerdo que con los compañeros de acá de San José habían detenido una banda de pavas que nos estaba dando bastante fuerte allá en la zona, sí. Y también Fuerza Pública había detenido una agente de Punta Arenas en la zona de Avangares que nos tenía muy alta la incidencia. Aquí es importante mencionar que este es un delito que se ha ido controlando. No, más bien que el delincuente ha ido profesionalizando, en el sentido en que ya son bandas criminales. La banda que está, tanto la persona que mata al animal, lo vende, transporta, como le mencionaba el compañero, hemos tenido bandas desde el sector de San José que se trasladan hasta sectores tan alejados como Liberia, Cañas, Upala, que hemos estado trabajando de una forma ardua, porque como explicaba el compañero al comienzo, es un delito bastante complicado, ya que no contamos con testigos, cámaras, nada de eso. Factores que nos ayuden, pero con un gran esfuerzo hemos logrado determinar esas bandas y hemos tenido trabajos operativos, como le mencionaba, y lograr detenerlas, a tal punto de que hemos tenido ya condenas fuertes de años, donde tenemos propiamente una banda que está afectando fuertemente el sector de Guanacaste, y lo que ha sido los últimos 3 años en la tendencia a nivel nacional es de una disminución en lo que son las denuncias. Pero como mencionamos al comienzo, esas son las denuncias que tenemos por escrito. La cifra azul, digamos, lo que entra. Hay un montón que no. Hay una que cifra no se negra muy pone. alta. Una cifra negra, correcto. Hay una cifra negra que manejábamos, que por una denuncia formulada existían 6 que no la formulaban. Sí, es bastante. Uy, es bastante, sí. Es una situación, ¿verdad?, bastante difícil. Ahora, las bandas, me imagino, organizadas, pueden ser de un lugar, pero trasladarse a otro lugar, como hacen en todos los delitos.
O sea, pueden ser de San José y se trasladan a, por ejemplo, a Guanacaste. ¿Qué han determinado ustedes, digamos, en ese sentido? Sí, hemos trabajado, como les mencionaba, bandas desde San José, donde utilizan miembros también de las comunidades que van a afectar para... que son las personas que conocen la zona. Ajá. Exactamente. Ya hay un proceso de una inteligencia previa de ellos en analizar, de tener la forma en que el ganadero vive, cómo se desarrolla diariamente. ¿Para qué? Para controlar esa forma y actuar. Uh-huh. Y además tenemos ya los que destazan, los que se ingresan al portero, los transportistas, además de los locales que se prestan para comerciar esa carne. Uh-huh. Llámese tanto como carnicerías, restaurantes, sodas que adquieren esa carne. Entonces, por eso hemos logrado determinar y bandas organizadas por esa forma. Correcto. Y se venden en esos mismos lugares, digamos, cuando ustedes, por ejemplo, determinan hay un robo de ganado en Guanacaste, ¿verdad? ¿La carne se comercializa en esa misma zona o no necesariamente? Hay una parte que sí, la otra, como decía el compañero, lo que nos ha pegado más fuerte son bandas que no son de la zona, básicamente acá de San José, como hablábamos ahora. Recuerdo, por ejemplo, ahorita una detención que hizo los compañeros acá de robos, un automóvil, la cajuela con sacos llena de carne, con esas condiciones, y tal vez un destace o 2 destaces, porque a veces no van por una red, sino van por 2 o más, no hacen un viaje, digamos, tan largo para traer poca carne, y a esas horas, lo que duran desplazándose de Guanacaste para acá, y esa carne ahí en la cajuela de un carro, imagínense. Ese es otro factor, o sea, el tiempo que pasa entre que se la roban y que la están vendiendo, o sea, claro, se contamina más. Claro, por supuesto. Uno de los elementos más importantes en el proceso de manipulación de alimentos, y específicamente o principalmente en el caso de cárnicos, es la temperatura. Es mantener la temperatura adecuada, la cadena de frío, porque siempre existe una pequeña condición, digamos, de microorganismos que están en los alimentos, pero lo más importante es mantener esa cadena de frío, mantener la temperatura baja para que no se reproduzcan. Entonces, en una planta de sacrificio aprobada con controles, inmediatamente se sacrifican y van a las cámaras de frío. En este caso pueden pasar horas, 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas horas fuera ocupa? Fuera de, van a afectar inmediatamente la carne. No, la multiplicación de los microorganismos inicia inmediatamente. Entonces, eso... entre más minutos tiempo, pasen. Correcto. Entonces, en una planta de sacrificio, viene el animal por su flujo de proceso normal y termina inmediatamente, está en las cámaras de frío. Y se mantiene en frío hasta lograr la temperatura adecuada. De hecho, ni siquiera sale inmediatamente, sino que se tienen que dar una cantidad de horas para que ya salga fría. En este caso no, en este caso comienza a reproducirse las bacterias y ahí van subiendo con cada minuto. Sí, claro, y si lo echan en una cajuela, bueno, eso va aumentando el calor y va aumentando todos los riesgos de los que estamos hablando. Todas las bacterias que tiene, o sea, toda la contaminación adicional que puede tener, ¿verdad? ¿Qué tipo de operativos están haciendo? Yo he escuchado de los compañeros, ¿verdad?, que hacen en diferentes lugares. ¿Qué tipo de operativos hacen ustedes en conjunto? Bueno, hemos estado realizando una serie de operativos, como les mencionaba los compañeros aquí, en establecimientos. Además, hemos enfocado en los últimos meses operativos en subastas ganaderas para determinar la procedencia de animales, donde hemos tenido muy buenos resultados y viendo las carencias a veces que tiene este sector para presentar los requisitos que la ley lo indica. Y así hemos iniciado investigaciones y logrado obtener bastantes buenos resultados. Ok, ahora, ya se nos está acabando el tiempo, así es que como siempre nos falta. Pero sí, no quisiera que nos fuéramos sin que cada uno, por lo menos, dé un breve consejo, alguna recomendación a las personas que nos están escuchando, para que, tanto en el caso de los ganaderos, de alguna manera tal vez no puedan evitar, pero sí puedan manejar un poco mejor la situación del robo del ganado, y en cuanto a los consumidores para el consumo de este tipo de carne. Ok, en la parte nuestra, la parte de investigación, invitar a los ganaderos a denunciar.
creo que a veces con la denuncia creamos ese fenómeno criminal en distintas partes y lo podemos atacar así. Es invitarlos y, digamos, también a las personas tener las precauciones que nos van a explicar los compañeros de SENASA para la hora de comprar las carnes. Doctor. Bien, bueno, por parte de SENASA, las recomendaciones de siempre, ¿verdad? Adquirir este tipo de productos en establecimientos aprobados, reconocidos. Si tenemos duda, no adquiramos el producto. Si hay una duda, mejor preguntemos, acerquémonos a SENASA. Si tenemos un indicio o una sospecha de que hay algo irregular, denunciemos para que nosotros podamos, en conjunto, ya sea con el OIJ o con las autoridades pertinentes, pues iniciar un proceso de investigación. Correcto. Doctor. Bueno, yo diría que volviendo un poco al tema de la diferenciación que hay entre el robo de animales en pie y la comercialización de carne de animales que han sido sacrificados, destazados de forma irregular, me parece que es muy importante que los ganaderos siempre tengan debidamente identificados sus animales con la marca de fierro que han registrado ante el registro de marcas de ganado. En eso se falla muchísimo y hoy en día tener un animal sin marca o con una marca no visible es prácticamente facilitarle las cosas al ladrón, porque ese se lo roba, le pone su marca y reclama el animal como propio y se dificulta mucho el proceso de reclamo cuando los animales no están bien identificados. Otro punto clave es que en cualquier punto de la cadena, ya sea en la carnicería o ya sea en el supermercado o el restaurante que compra carne, ¿verdad? Que todos se aseguren de adquirir productos de un proveedor autorizado. Hemos notado, como comentábamos hace rato, que por un tema de diferencia de precio en muchos restaurantes, fondas, etcétera, adquieren carne de gente que llega a ofrecerles el producto sin asegurarse que cuenten con una factura comercial que sea un proveedor autorizado, y eso es importante, me parece. Sí, para nosotros en el proceso de investigación sería lo más importante formular la denuncia. La denuncia es lo que nos da el inicio de una investigación. Como mencionamos al comienzo, a veces las zonas o los lugares es complicado. Igualmente nosotros hemos hecho hasta dado facilidades al ganadero en zonas alejadas para que por lo menos con una llamada nos hagan saber la problemática que tienen, y nos hemos trasladado horas para poder hablar a veces con esa persona, porque a veces el público tiene equivocada la idea de que el ganadero es la persona adinerada. Correcto. Bueno, pues agradecerles a los cuatro, porque de verdad el tema es muy interesante y esperamos que las personas que nos escuchen tengan más cuidado a la hora de consumir el ganado, y por supuesto que los ganaderos también aporten su información para colaborar con las autoridades. Yo por mi parte les deseo que tengan un muy lindo fin de semana a ustedes cuatro y a todas las personas que nos escuchan. A don Roy. Sí, también. Correcto. No, desearles bendiciones y que tengan un bonito fin de semana. Sí, bueno, hoy sí, además pueden ir, sí, es que ya está con nosotros nuestro DJ Boo. Muy querido DJ Boo, Jorge Chávez, así es que... Así que bueno, ahí está la invitación. Que disfruten mucho, exactamente. Bien. Hemos escuchado OIJ a tu servicio, un espacio donde aprendes a vivir con mayor seguridad. Una producción del OIJ con el apoyo de Teletica Radio y la Fundación Ciudadela de Libertad. Generamos conversación. OIJ a tu servicio. Regresa el próximo sábado.